Vamos a hablar de la guerra de la basura en Cochabamba. De lo que ha ocurrido hace algunos días en Colcapirua, cuando justamente comunarios de aquel municipio agredieron a funcionarias de la alcaldía de Cochabamba. Las humillaron, les cortaron el cabello. ¿En qué está aquello? ¿Hay alguna denuncia? Vamos a conversar con don Juan José Ayaviri, que es justamente el director de comunicación de la alcaldía de Cochabamba. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto saludarla. También estamos con la señora Carla Gutiérrez del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paz. Jessica Velarde, perdón. Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Miriam, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. A ver, permíteme, por favor, Juan José, ¿en qué está la situación? ¿Hay ya denuncia? ¿Ya has identificado a los agresores? ¿Cómo está aquel caso? Bien, bueno, en primer lugar, Miriam, creo que hablar sobre una guerra no cabe dentro de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que no es el término apropiado para referirse a un conflicto que no se resume simplemente a lo que ha sucedido en estos días, Miriam. Sí. Esto tiene un contexto de mucho tiempo atrás, ¿no? El tema de la basura no es de ayer, de anteayer o de la semana pasada. Es de muchos años atrás. Sí, por lo menos unos 20 años atrás, ¿no? Y si fuera un tema sencillo de resolver, se hubiera resuelto quizás en otras gestiones de alcaldes, ¿no? Pero no es muy sencillo porque tiene varios y complejos perfiles el conflicto, que pasan desde lo económico, lo social, lo medioambiental y principalmente lo político. Luego de que lamentablemente hemos sido testigos todos de esas terribles humillaciones y vejaciones de las cuales han sido víctimas las funcionarias y otros funcionarios más, porque no solamente han sido ellas, sino alrededor de 20 funcionarios que han sido emboscados por, jamás creo yo que hayan sido vecinos de Colcapirua, lo dudo mucho. Alguien ha contratado delincuentes para que los emboscaran, para que luego las maltrataran, las humillaran, las vejaran de la forma en la que todos hemos visto. Hemos iniciado las acciones, por supuesto, para dar con todos los responsables intelectuales y materiales de este caso, porque no se va a quedar así definitivamente. Nuestra dirección de género está a la cabeza de esta gestión y el día de hoy ya se ha presentado la denuncia formal por intento de feminicidio, ¿no? Se han colectado todos los elementos que nos están sirviendo para sustentar la denuncia. De hecho, el día de ayer han estado las principales víctimas, las 5 mujeres en el IDIF, y con ya la identificación incluso de varias personas que salen en imágenes, hemos hecho hoy la denuncia y en los siguientes días se va a ampliar además para otras personas que también están siendo ya identificadas en esta primera parte de este asunto, que a nosotros, por supuesto, nos preocupa muchísimo. Muy bien, ya han sido identificados entonces los agresores. A ver, Jessica, tú como integrante de la Ciberwarmis, ¿cómo ves esta figura? ¿Qué se debería hacer? Bueno, primero habría que visibilizar un poco el grado de responsabilidad de los diferentes factores. Creo que es bien importante entender que esta agresión no solamente es una responsabilidad de las personas que han cometido este hecho, sino también de las autoridades que han generado esta situación de exposición a violencia de funcionarias públicas, ¿no? Entendiendo que las funcionarias públicas no tenían un grado de responsabilidad o un grado de nivel de resolución del conflicto, sin embargo estaban ahí, y también poder ver qué garantías te da el gobierno municipal para una acción de no repetición, para que no vuelvan a exponer a servidoras públicas a semejante situación de violencia. Claro que exigimos que exista una sanción a los autores de este hecho, independientemente si fueron contratados o no. El hecho se ha dado en el marco de una relación laboral donde las funcionarias públicas en su misma declaración señalan que efectivamente les han solicitado asistir a este tipo de actividades, ¿no? Que nos muestra también un grado de vulnerabilidad. Jessica, qué gusto saludarte. Jessica, qué gusto saludarte, Luciana. Yo creo que tenemos que analizar también la intolerancia que se está generando dentro de la misma sociedad. Han sido 8 funcionarios, de los 8, 5 mujeres, pero con un tipo de agresiones que ya me parece sobrepasan cualquier lógica. Mira, estas imágenes son muy elocuentes. Los lastimaron, los maniataron, hasta les cortaron el cabello a las mujeres. ¿Qué está pasando con la misma sociedad? Porque dentro de este grupo de personas que han perpetrado esta agresión, Jessica, también hay mujeres.
Bueno, en ese marco tenemos que entender lo siguiente. Este no es un hecho aislado, no es la primera vez que ocurren este tipo de violencias en manifestaciones. No es que de pronto no sabíamos que podía pasar esto. Esto no es una excusa que se pueda admitir. Segundo, vemos que en el caso de las mujeres se instrumentaliza el cuerpo de las mujeres porque no solamente te voy a agredir, sino también voy a generar un tipo de violencia simbólica de amedrentamiento. El cortar el cabello a las mujeres, el exponer el cuerpo de las mujeres, ha sido una estrategia que ha sido utilizada una y otra vez en conflictos sociales, entre comillas. La tortura, la violencia, bajo ningún paraguas, bajo ningún motivo puede ser considerada como protesta. La protesta social tiene otra finalidad, tiene otras formas como tal. Sin embargo, vemos cómo se instrumentaliza el cuerpo sobre pretexto de un conflicto o por un desacuerdo con un gobierno local que puede que estés de acuerdo o no con las políticas. Sin embargo, vemos cómo se utiliza el cuerpo de las mujeres para mandar un mensaje, ¿no? Yo tengo el poder sobre alguien, ¿no? Y esto hace, por ejemplo, que veamos que las hacen caminar descalzas, les quitan la ropa, lo que no pasa con los hombres. O sea, los hombres también están en el conflicto, pero a ellos no les han quitado la ropa, ellos no han sufrido de manoseos y tampoco les han cortado el cabello, porque, como les vuelvo a decir, el cuerpo de las mujeres en este caso ha sido instrumentalizado para mandar un mensaje claro: yo tengo el poder sobre alguien, ¿no? Entonces creo que también es bien importante entender, y por eso volvemos a insistir con el tema de qué garantías tenemos de que no exista la repetición de estos actos, porque no es un hecho aislado, no es la primera vez que pasa en una manifestación que se utiliza el cuerpo de las mujeres para mandar este tipo de mensajes. Ojalá no vuelva a ocurrir. Jessica, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Lo mismo al director Juan José, a Yadiri. Miriam, dígame. Miriam, pero una puntualización, ¿no? Aquí, lamentablemente, es muy peligroso hacer aseveraciones cuando no se conoce el contexto, ¿no? Y esto quiero marcarlo claramente. En primer lugar, a estas funcionarias no se les ha mandado a pelear, no se les ha mandado a un conflicto. Donde se estaba desarrollando el conflicto era muy alejado de donde estaban trabajando estas funcionarias. Estas y los demás funcionarios estaban cumpliendo una labor logística, porque por donde estaba desarrollándose el conflicto no podían pasar muchos carros basureros. Así es que hemos definido una ruta por la jurisdicción de Cochabamba muy lejos de este sector. Lo que pasa es que las personas que estaban en conflicto al otro lado de la ciudad han invadido jurisdicción de Cochabamba, y eso lo vamos a demostrar en el proceso, y han secuestrado a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras. No las hemos mandado a una guerra, no las hemos mandado a pelear, las hemos mandado a trabajar como corresponde, porque estaban en la función de guiar junto con otros 30 trabajadores que estaban relevando un turno en ese momento para guiar a los vehículos que estaban dirigiendo a la celda de emergencia que teníamos nosotros en el límite tripartito entre Quillacollo, Colcapiro y Cochabamba, ¿no? Es muy peligroso suponer o presuponer que nosotros como alcaldía hemos enviado como carne de cañón, como habían dicho, equivocadamente, y en las investigaciones lo vamos a demostrar. Eso quiero que quede bien claro, miren. Muy bien, le agradezco mucho por la declaración. Yo también quiero preguntar esto. Yo me quedo con las declaraciones de las víctimas. Las víctimas han sido muy claras, enfáticas en relación a los hechos. Y segundo, nadie ha mencionado ninguna guerra, se ha mencionado un conflicto social donde funcionarias municipales que no tenían la función de resolver el conflicto han sido retenidas y sujetas a situaciones de violencia. Bueno, yo voy a cerrar acá, por favor. Sí hay algo que es muy claro. Hay una violencia exacerbada, hay una intolerancia de todos los sectores, también es claro. Y también la paciencia de los cochabambinos, que se ha terminado con el tema de la basura. Creo que estamos claros hasta ahí. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche. Es una temática que esperemos no se vuelva a repetir en este tema, especialmente de la violencia.